Puesta en marcha de la Elite CU Pro. Una vez usted reciba la Elite CU Pro, lo primero que deberá realizar es sacar el depósito de refrigeración que viene introducido dentro de la bancada. Asimismo, las piedras vienen también apoyadas sobre el plato para que no se muevan ni sufran los usillos durante el transporte. Sobre todo, una vez la encienda, subir los ejes para liberarlos. Lo segundo es conectarla al voltaje que se ha pedido la máquina. Es importante tener un electricista cualificado que nos conecte la máquina según la normativa local. Una vez la tenemos ya instalada, la podemos encender. Encendemos mediante el interruptor general de detrás y luego desaccionamos la parada de emergencia. Una vez hacemos esto, nos viene el vídeo de introducción al menú. Nos sale la pantalla, pulsamos y ya nos aparece la pantalla del programa. Como hemos visto, tenemos la pantalla del programa con 6 programas, toda la información está aquí. Magnetizado, agua o refrigeración, la luz y guardar programa. Una vez introducimos los cambios, guardamos el programa. La luz, simplemente pulsarlo, el agua lo mismo y el imán pulsar durante al menos 2 segundos. Importante, cuando fijamos el imán, si volvemos a pulsar de inmediato, en este caso ahora para desmagnetizar, nos va a avisar de que esperemos un momento para no sobrecalentar las bobinas de los imanes. Es decir, hay un tiempo que debemos esperar entre un ciclo de imantación o desimantación para poderlo hacer. Seguidamente, en las pantallas generales, tenemos la pantalla de configuración, la de ajuste de la cuchilla o el setting y la pantalla que nos informa de cómo va el progreso del programa automático. En este caso no se está ejecutando ningún programa automático, no nos dice ninguna información. Si la máquina estuviera afilando, nos iría indicando en qué fase está y el tiempo que lleva de afilado. Mientras la máquina está afilando, podemos ver las otras pantallas o incluso realizar otro programa diferente. ¿Cómo funciona? Los botones flecha arriba, flecha abajo son para subir o bajar la muela. Lo podemos hacer con los botones o manualmente para hacer un ajuste fino. Los botones izquierda y derecha son para mover el carro. El carro se moverá hasta encontrar uno de los topes laterales. Una vez alcanzado el tope, no podemos mover más. Los topes los podemos ajustar al recorrido que nos interese. Y, mediante este potenciómetro, podemos regular la velocidad del carro, sea en movimiento manual o en movimiento automático, como ahora veremos. En todo momento podemos realizar esta regulación. Por último, el segundo potenciómetro, que es opcional, es para regular la velocidad de giro del segundo motor de la muela, que también es opcional en la máquina. La velocidad de giro del segundo motor de la muela se puede regular en cuanto a giro porque es muy importante ya que utilizamos el segundo motor de la muela sobre todo para fases de acabado muy finas. Este motor lo podemos regular tanto en el sentido longitudinal como en altura. Pero la bajada de este es manual, no funciona con el programa automático. También podemos regular, mediante una llave de 19, la inclinación. Esta inclinación normalmente seleccionamos una pequeña diferencia respecto a los grados del plato o bien absolutamente recto. ¿Por qué? Porque se utiliza muchas veces cuando tenemos una cuchilla con doble ángulo.
Entonces, si la cuchilla tuviera 25 grados en una faceta y 30 en la otra, pondríamos 25 grados en el plato y 5 grados en el motor, para poder hacer los dos lados a la vez. Una vez lo tenemos, lo fijamos. Para poder regular la inclinación del plato, tenemos este divisor. En esta carátula graduada de aquí, nos indica los grados de 0 a 90. Para poderlo graduar, simplemente moverlo. Lo giramos y a la vez que gira la aguja, gira el plato. En el caso que nos guste trabajar al revés, de 90 a 0, aflojaríamos la aguja cuando está a 0 y la pondríamos en 90 para hacer el recorrido inverso. En la parte trasera de la máquina tenemos la correa. La correa debe estar suficientemente tensa. No debemos ni tensarla demasiado ni muy poco, ya que si está poco tensa se puede salir el piñón de la correa y patinar al carro, pero si está demasiado tensada, el piñón y la correa se desgastarán prematuramente. Para la operación de tensado lo haremos en esta parte de aquí mediante el tensor. Simplemente aflojar los tornillos del soporte de fijación, los aflojaríamos y tensaríamos o destensaríamos con este espárrago. Una vez realizada la operación, volvemos a apretar y ya lo tenemos. Por último, acordarnos, una vez a la semana aproximadamente, darle algunos impulsos a la bomba de engrase, que nos engrasará los 4 patines del carro, así como el husillo de bolas del vertical. También tenemos aquí detrás la regulación del caudal, tanto del segundo motor de la muela, en caso que esté incluido como opción, como de las 2 pipetas de agua que tienen el lado izquierdo y derecho de la piedra de afilado. Está disponible como opción el sistema de centrado de las cuchillas por el filo. Este sistema consta de que en cada plato tenemos un centrador. Este centrador siempre está escondido para que podamos poner la cuchilla a la altura que queramos. Pero cuando queremos afilar varias cuchillas a la vez, a la misma medida, lo que hacemos es liberar el centrador subirlo y así tenemos una referencia para todas las cuchillas. Una vez la cuchilla está referenciada, magnetizamos el plato ya la tenemos fija y bajamos el centrador. Ahora, cuando vayamos a afilar la cuchilla, ya la tenemos centrada. Sobre el programa de afilado. Para realizar un programa de afilado, simplemente le introducimos los valores de desbaste que hemos visto en el vídeo de puesta en marcha, de acabado y del apeado, que son pasadas en vacío. En el caso que haya una de las operaciones que no queramos realizar, simplemente dejamos el valor a 0
y no lo hará. Seleccionamos cuál de los dos motores deben girar o ambos a la vez y hacia qué sentido de giro y dónde queremos realizar la carga, izquierda, derecha o ambos lados. Y también si queremos que cuando la piedra baje quede ya en esa posición o vuelva a recuperar la posición anterior para hacer otro juego de cuchillas a la misma altura.